Mi nombre es David Antón, soy el responsable de formación de Bitmat y bueno, pues como siempre ya sabéis que estamos aquí para intentar ofreceros una información o una formación lo más cercana a vuestras necesidades. También para ello os pido que participéis lo máximo posible, nos enviéis por el chat o bien por preguntas, todas las preguntas que tengáis y seguro que desde LED Vans os responden a todas las vuestras dudas. Hoy la formación va a tratar sobre temas de iluminación LED. Vamos a tratar más o menos casi todo el catálogo de lo que podemos trabajar en Bitmat y con ello también vamos a hablar de cómo se tienen que instalar estas iluminarias. Jesús va a ser la persona encargada y nada, te dejo que te presentes y todo tuyo la presentación. Perfecto, muchas gracias, David. Primero de todo, daros las gracias a todos, tanto a ti, David, por parte de BigMat, por la oportunidad. Pues aquí estamos de siempre tratar de dar la máxima formación posible y de que se conozca nuestro producto y quiénes somos, como a todos los demás asistentes que estéis aquí, que no puedo veros porque no lo puedo ver, pero seguro que sois unos cuantos y que muchas veces pues sacar tiempo a estas horas es bastante complejo, así que se agradece que estéis Tenías aquí con 80 nosotros y nos acompañéis. inscritos y tienes ahora mismo a 20 personas conectadas. 20, pues mira, 20 personas que seguro que tendrían otra cosa mejor que hacer y que están aquí escuchándome. Así que muchísimas gracias por la atención. A ver si también va viniendo alguien más. Para presentarme, yo soy Jesús Zarco, pertenezco al departamento técnico de LEDVANCE en este caso y como tal soy responsable de producto de interior, aplicación y calidad de LEDVANCE España. Así que nada, creo que ya presentación hecha. No sé si tienes algo más que añadir, David. Si no, voy hacia adelante. Parece ser que no. Así que, Adelante, adelante. Es que quito pues la cámara del micro porque encima estamos de obras aquí en la oficina y se oye mucho ruido. perfecto. Pues nada, vamos adelante, vamos al lío. Como veis, formación que impartimos desde el Advance para que conozcáis, pues como bien ha dicho David, el portfolio de producto que ofrecemos y que podéis conseguir a través de la plataforma de BigMat, la plataforma. Lo veréis que tanto va a ser presentación del producto en general como parte de instalación, como bien ha dicho David. Tengo aquí al lado mío, que no lo estáis viendo, pero lo iré presentando poco a poco, algunos productos un poco más esenciales para que veáis cómo se instala, que ya veréis que no tiene nada. Así que nada, sin más, vamos al lío, que tenemos una horita. Y la verdad que hay bastante producto que enseñar. Empezamos con la parte de luminarias. Y en primera instancia empezamos con lo que son los Downlight Slim. Un Downlight muy finito, porque veis que tiene una altura de como máximo 37 milímetros para esos techos en los que se supone que es muy difícil esa instalación, ya sea porque tenemos, por ejemplo, la escayola muy pegada al techo real o cualquier sea la circunstancia. Con el driver integrado, por lo que no tenemos más piezas más allá del Downlight. Lo tenemos en 3 temperaturas de color, ya sabéis, cuanto más bajo, más cálido, más amarillo, y cuanto más alto, más frío, más azul. 3000 sería un blanco cálido, más tirando amarillo, 4000 blanco neutro, blanco y 6500 frío. Tenemos las 3 temperaturas y en 3 tamaños para cubrir pues, prácticamente toda la demanda que pueda suceder en este tipo de instalaciones. Ya sabéis, pues para reemplazar la típica lámpara foco halógeno, llámese dicroica o el típico downlight que tuviéramos ahí con nuestras fluorescentes compactas, pues podemos poner esta solución de LED integrado para ahorrar un poquito más en la factura de la luz, por ejemplo. Y nada, en cuanto a la parte de instalación, ya veréis que es muy sencillo porque no tiene nada. Como he dicho, el propio equipo va integrado en la luminaria, lo que es el driver de LED de la luminaria. Y como siempre, no lo veréis en todas las diapositivas, pero ya os lo adelanto, muy importante trabajar con seguridad, o sea, desconectar de la corriente eléctrica. Y en caso de que cojamos uno u otro downlight, dependiendo el tamaño, dependiendo la aplicación que le vayamos a dar, pues ya seleccionamos nuestra corona en el taladro o en su defecto hacemos un corte, ya sea con una sierra o con cualquier herramienta que tengamos a mano para hacer cortes, de, en este caso, 72 milímetros si cogemos el más pequeñito, 105 milímetros si cogemos el tamaño medio o 200 milímetros si cogemos el tamaño más grande. Como veis, 272 suelen ser medidas estándar, al igual que 105. Y sin más, el downlight ya viene con un trocito de cable, simplemente sacamos nuestro punto de luz, damos fase y neutro, no sería falta tierra en este caso, ya que es un fase 2,
y levantar las grapas y anclar al techo. No tiene nada más la instalación, no tengo ninguno por aquí, pero como ya sabéis, un downlight es muy sencillo de instalar y simplemente fase y neutro a los dos polos de la luminaria en este caso. Seguimos un poquito más hacia adelante y llegamos ya a la gama o los plafones que podéis encontrar de LED-Vans en BigMat. En este caso, un plafón con IP44 en dos potencias, dos diámetros también, 300 y 400, y en este caso únicamente blanco cálido, o sea, 3000 grados Kelvin. En este caso tenemos un sensor, por lo que este plafón puede funcionar con sensor tanto de presencia como luminosidad. ¿Cómo se instala? Primero de todo, como ya he dicho, quitamos la alimentación. Ya sabéis, como he comentado, que no voy a poner todo el rato el recortito. Cogemos nuestro plafón, lo abrimos, simplemente girando y tirando del difusor. Marcamos en el techo donde vamos a realizar los tornillos y donde vamos a poner los tacos para anclar esta base metálica al techo. El siguiente paso sería pasar nuestro punto de luz a través de la abertura en el propio plafón para conectar al terminal a través de clema y cerramos el plafón. En el caso del sensor, este sensor tiene diversas funcionalidades. Más que diversas funcionalidades, diversas configuraciones. Aquí vemos que podemos regular desde un 100% de apertura del sensor hasta un 10%. Ya sabéis que en muchas ocasiones el sensor abre más de lo que necesitamos. Podemos también ajustar el tiempo de espera desde la detección, es decir, desde que detecta hasta que apaga sin detectar a nadie, cuánto tiempo queremos que esté, desde los 5 segundos a 15 minutos, 5, 90 segundos, 5 minutos, 15 minutos, así como el umbral de luminosidad o desactivar el umbral de luminosidad, que simplemente sea por presencia, por movimiento. Pasamos a este segundo plafón, sería el ceiling esencial, lo tenemos en dos diámetros, 250 milímetros, 25 centímetros y 40, en las tres temperaturas de color, tanto cálido hasta frío, o sea, blanco cálido 3000, blanco neutro 4000 y blanco frío en 6500. Y vamos a ver cómo se instala, que ya veréis que no tiene nada, es igual de sencillo. Primero desactivamos la corriente, cortamos la alimentación para trabajar con seguridad y exactamente igual que el plafón anterior, giramos y tiramos del difusor, de la cubierta del plafón, lo ajustamos para saber dónde queremos instalarlo, dónde vamos a hacer esos agujeros y colocar posteriormente los tornillos, los tirafondos. Pasamos nuestro punto de luz por la abertura indicada para ello y con el terminal rápido simplemente conectar fase neutro y tierra. Cerramos el plafón, alimentamos y a funcionar. Y además, en este caso tengo uno por aquí para que lo veáis, cómo es el plafón. El plafón en este caso ya lo tengo abierto, pero bueno, para cerrarlo simplemente cerramos, giramos y ya estaría cerrado. Giramos, abrimos, giramos, si no puedo, porque se me escurre, perdonadme. Giramos, se me escurre un poquito. Ahí. A ver, perdonadme chicos, que se me escurre. A ver. Ahí. Hace ese clic y sacamos la cubierta. Sí, soy capaz. A ver, perdóname porque se me está ahora. Hace clic y sacamos la cubierta. Pasaríamos el cable por este agujerito que vemos aquí, nuestro punto de luz, lo traeríamos y lo conectaríamos a los terminales RAM. Una vez instalado en el techo, ponemos nuestro difusor, giramos y lo dejamos funcionar. Perdóname un segundillo que se me escurrió y no era capaz de abrir. Y eso sería toda la instalación con respecto, por ejemplo, a estos dos tipos de plafones. Tanto el IP44, que tendría un sensor que podríamos ajustar, como el Ceiling Essential, que es algo más básico porque no tiene ningún tipo de sensor, que simplemente sería on-off. ¿Vale? Pasamos otro poquito hacia adelante y pasamos a las estancas. Estancas con tubo de LED. Tenemos modelos para reemplazar lo que el tradicional se llamaba un tubo y dos tubos de 600 para reemplazar al tradicional de 18 vatios de fluorescencia en T8. Igual, uno y dos tubos en 1200 para reemplazar al tradicional de 36 y uno y dos tubos de 1500, lo que es el tradicional de 58. La propia pantalla ya viene con los tubos incorporados.
y en este caso los tubos son en blanco neutro, en 4000 grados Kelvin. ¿Cómo se instalaría esta luminaria? Igual, muy sencillo. Me ahorro toda la parte de trabajar con seguridad, que ya la conocemos, y lo primero que hacemos sería marcar dónde vamos a hacer esos taladros para los clips de sujeción de la propia estanca, para esas grapitas que van a sujetar nuestra pantalla estanca, nuestra luminaria, al techo o a la pared. Lo marcamos. Aquí veis reflejado en una tablita más o menos las distancias con las tolerancias permisibles, tanto en el eje X longitudinal como en el eje Y transversal, para poder realizar la instalación de nuestra luminaria. Hacemos los Jesús, taladros con nuestros agujeros, pasamos los tacos, unos tornillitos, cogemos nuestra estanca. Para cablear la estanca, quitamos la bandeja donde están los portalámparas, simplemente con un sistema de mariposas. Mariposas entra en esta posición transversal, está ya cerrada. Si la giramos, que justo se ajuste con el huequecito que tiene, podríamos retirar la bandeja, pasar nuestro cablecito, nuestro punto de luz, realizar la conexión, poner otra vez nuestra bandeja, cerrar, poner nuestra pantalla estanca, colocar los tubos, ya viene preparada para los tubos, y en caso de que tengáis que hacer algún reemplazo, pues aquí tendríais los tipos de tubo que podrían adecuarse. Siempre tubo de LED directo a red de, en este caso, de LED-Vans. Cerraríamos nuestra pantalla, pondríamos nuestras grapitas y a funcionar. No tiene mayor trascendencia la instalación de este tipo de luminarias, que como sabéis, Jesús, nos pues, preguntaba es un muy habitual. asistente, si tenía sensor de presencia. Yo creo que hace referencia al sistema anterior, no tanto al de Al producción propia. plafón. El plafón, el IP44, el que hemos visto anteriormente, este de aquí, no, perdón, este de aquí sí lo tiene, tanto luminosidad como presencia, ¿vale? Pero este de aquí, el Essential, no. El Essential es simplemente encendido apagado, pues ya sea a través de un pulsador o a través de si le ponéis algún sensor externo, ¿vale? Y la estanca no tiene nada, o sea que son simplemente los tubos y Y encender-apagar a través de un interruptor, cortando nos alineación. pregunta también que dónde se regula. El sensor, Entiendo que sí, que hace sí. referencia al sensor. Vale, Sí. dentro de la luminaria, lo que es, pues imaginaros, os voy a poner el supuesto, ¿vale? Imaginaos que está la luminaria con el sensor. Aquí tenemos, esto sería el driver de la propia luminaria. Tendríamos otro cuadradito que sería el sensor, ¿vale? Y en el propio sensor tenemos unos selectores que son de tipo DIP, por así decirlo, que son como pestañitas que según si las dejamos hacia arriba o hacia abajo, seleccionamos una configuración u otra. Por ejemplo, tenemos tenemos estas 6 pestañitas y dependiendo cómo le coloquemos cada una de las 6, haríamos una configuración. Por ejemplo, que dejamos las 2 primeras arriba, las 2 segundas abajo y las 2 últimas arriba, pues tendríamos 100% de rango de detección del sensor. Si dejamos las 2 segundas abajo, 15 minutos de tiempo de retardo desde la detección por presencia hasta que apaga la luminaria, que es bastante tiempo, y desactivaríamos el umbral de luminosidad, por lo que cuando no haya luminosidad no arrancará, sino que solo prevalecerá la presencia. No sé si he contestado, si queda alguna dudilla. Sí, yo creo que sí que has contestado. Vale, perfecto. Y si no, pues seguimos por el chat. Yo sí que te quería preguntar, porque lo que no termino de ver es qué diferencias hay entre los diferentes tipos de lúmenes y de varas. O sea, podemos tener a 1400, o sea, yo veo que hay diferentes lúmenes, pero yo que Vale. no soy experto, pues sí que me gustaría conocer un poco y me figuro que habrá gente a lo mejor en la sala que tampoco lo conozca y bueno, Por supuesto, ahí. Pues mira, perdonadme si no lo he explicado antes. Al fin y al cabo, los lúmenes es la cantidad de luz que arroja la luminaria. Más o menos en este tipo de luminarias pues estamos en torno a los 100 lúmenes por vatios, sería la relación entre la potencia que consume y la luminosidad que arroja. Básicamente 2000 lúmenes aproximadamente para 20 vatios suele ser el habitual que tenemos nosotros. y eso equivale Normalmente a una bombilla más o menos de cuánto. O sea, los 2000 lúmenes equivale a 2 bombillas tradicionales de 75 vatios. Más o menos la bombilla estándar, casquillo del 27, con la forma estándar de 75 vatios, eran 1055 lúmenes. Pues para hacer la equivalencia a 2000 lúmenes serían 2 lámparas, por ejemplo.
Este sería para una lámpara de 75, este aproximadamente 2 o 3 de 60, que son 800. Sigo hacia adelante y aquí tendríamos, por ejemplo, aproximadamente una de 75 y 2. Y en cuanto a los tubos, sí que la equivalencia en fluorescencia es más sencilla, pues sería un tubo de 60 que sería de 18, dos tubos de 60, dos de 18, un tubo de 1,20, 1,36, 2 por 36, 1 por 58 y 2 por 58. En Ujú. estancas es algo más sencillo porque la equivalencia en tubo fluorescente es más sencilla que la equivalencia en tradicional, por ejemplo, estándar o con fluorescencia compacta. En comparación con fluorescencia compacta, estamos hablando que los plafones son aproximadamente 1 por 26, más o menos. Vale, sí, otra pregunta también que suele ser, yo creo, bastante recurrente y, bueno, que a lo mejor mucha gente la sabe, pero que yo creo que también es interesante explicarla antes de continuar, es la temperatura, son los Kelvin, los grados Kelvin. Los lados Eh, Kelvin, efectivamente. Lo he dicho muy creo que rápido, es, también perdóname si voy un poco rápido, pero es que como hay tanto producto, pues se me acorta el tiempo. El rango de temperaturas en grados se mide en grados Kelvin y aproximadamente, pues en el estándar que nosotros solemos trabajar, estamos desde 2700, que sería la parte más baja, hasta 6500 en LED. Sí que en fluorescencia, por ejemplo, se llegaba al 8000 Kelvin, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se diferencia? No tengo ninguna transparencia para enseñarlo, perdonadme, pero más o menos, como he dicho anteriormente de palabra muy rápido, cuanto más bajo sea ese número, esa temperatura en grados Kelvin, por ejemplo, 2700, 2800, 3000, decimos que la luz es más cálida, que es más amarilla, esa que al ojo humano se ve más amarilla. Cuanto más nos vamos acercando hacia arriba, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 6500, se va haciendo más blanca, más blanca, más blanca, hasta que incluso visualmente se puede ver como un tono azulado. El 6500 Kelvin es lo que nosotros llamamos blanco frío, que es un tono blanco azulado. Y para nosotros y el estándar en general, el 4000 grados Kelvin sería el blanco neutro, o sea, sería completamente blanco. Sí que si lo vemos en perspectiva o en comparación, comparamos por ejemplo un 4000 con un 6500, nos va a parecer que el 4000 es amarillo. O por ejemplo un 2700 con un 4000, nos va a parecer que el 4000 es casi azul, pero el 4000 sería el neutro, que es lo que estamos más acostumbrados a ver habitualmente. Dependiendo de la ¿existe aplicación, alguna? pues tiene una temperatura de color u otra. Por ejemplo, en aplicaciones residenciales de interior, un salón o una habitación, se suelen usar tonos cálidos para estar más tranquilos, para el confort. El tono frío se suele utilizar, por ejemplo, en zonas donde queramos actividad, pues un garaje o la cocina o, por ejemplo, un parking, que suelen ser tonos más neutros tirando a fríos normalmente. Y en espacio, por Es, ejemplo, aquí en la oficina nosotros tenemos, por ejemplo, un 4000, que sería el neutro. o sea, digamos que para un uso más o menos residencial o habitual utilizaríamos los tonos cálidos, ¿no? Para estar zonas de confort, por ejemplo, salones, dormitorios, salas de estar, usaríamos un tono habitualmente más cálido. Luego esto, como siempre, va en gustos, pero sí, un tono más cálido. Y en zonas, por ejemplo, que tengamos que hacer cualquier tarea, siempre se suele usar un tono neutro o un tono frío, un 4000 o un 6500. Como digo, normalmente A en un mí me, garaje pues se suele poner una estanca con temperatura de color neutra o fría, donde guardamos el coche. En una cocina, pues estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a la fluorescencia en frío, en 6500 normalmente. Ese sería más o menos el rango de aplicación. me Pero comentaron aquí una cada vez. uno a gustos colores. David, yo ahí no me puedo meter. Sí, sí, me comentaron una vez, te lo digo por un poco corroborarlo contigo, que por ejemplo en los baños, que la gente está tendiendo mucho a poner tonos fríos y que es un error realmente, porque al final, eh, bueno, pues digamos que Debería de cambia ser una zona de mucho. confort y aquí, por ejemplo, en España en general estamos acostumbrados a usar el tono frío. Es cierto. Sí, pero Teóricamente, que cambia mucho realmente el color o cambia mucho los colores, los tonos fríos con respecto de lo que luego es la luz del día o lo que son las zonas, digamos, más habituales, más de confort
que efectivamente tendemos a irnos a más tonos neutros o tonos cálidos. Cálidos. Y la percepción visual es diferente. Luego también habría que destacar el tema de la reproducción cromática, porque obviamente como la luz del sol no hay nada para ver los colores reales de cualquier cosa, pero sí que es verdad que la percepción visual es diferente. De hecho, está comprobado que la luz, las temperaturas de color, afectan al ser humano incluso. O sea, si estamos todos los días con temperaturas frías, frías todo momento, puede llegar incluso a agotarnos, a estar agotados, porque no notamos visualmente ese confort que nos da la temperatura cálida, por ejemplo. Hay mil casuísticas, David, mil casuísticas, pero al fin y al cabo, para gustos colores, como quien dice, pero más o menos las áreas de aplicación de cada temperatura serían esas que he comentado al principio. Ok, gracias. Nada, no, gracias a ti. Cualquier preguntilla que haya más, si no, pues sigo hacia adelante. Perfecto, te voy diciendo. Vale, perfecto, David. Muchas gracias por la aclaración y disculpa si voy muy rápido, pues como he dicho, ir parándome y lo vamos resolviendo sobre la marcha, ¿vale? Sigo con la parte de portfolio que podemos encontrar en BigMat, ¿vale? Y vamos con este pequeño aplique de exterior porque tiene un IP alto. El IP también lo explico, porque muchas veces nos quedamos, bueno, pero tiene un IP, pero ¿eso qué significa? Pues el IP es la clasificación contra entrada de partículas sólidas, lo que se suele decir coloquialmente polvo, y humedad o agua, lo que se suele decir partículas líquidas. Agua normalmente como de forma coloquial, o sea, el grado de estanqueidad o de protección frente a entrada de agua y polvo, se suele decir de forma coloquial. El primer dígito equivale a la entrada de partículas sólidas, ¿vale? Va desde el 0 habitualmente hasta el 6. El 0 quiere decir que no tiene protección contra la entrada de, por ejemplo, polvo o partículas sólidas de unos tamaños, eso son tablas que están predefinidas en un estándar, hasta el 6, que sería hermético. Y el segundo dígito es contra la entrada de agua, desde un 0, que permite la entrada de agua sin ningún problema, hasta un 6 para exterior, o sea, de un 0 a un 6, siendo el 6 el más robusto para un exterior puro. Y también se tiene el 7, el 8 y el 9K. 7 y 8 son pruebas de inmersión, o sea, serían dispositivos que se pueden sumergir. Por ejemplo, cuando tenemos relojes sumergibles o cosas así similares para tener debajo del agua, en piscinas, por ejemplo, son IP67 o, dependiendo de la profundidad, 68, porque los ensayos se hacen en inmersión. Para un exterior, pues se suelen tener IPs 54, 44 si lo tenemos en algún tipo de porche, 65 suele ser lo más habitual, por ejemplo, en estancas como la que hemos visto antes, 66. En este caso tenemos un 54 que, por ejemplo, para estar debajo de un porche, pues puede ser muy, muy habitual. Y el último que me queda por explicar, que sería el 9K, es muy especial y es contra resistencia de chorros de agua caliente a presión, ¿vale? También lo dejo ahí porque muchas veces genera la duda de ¿qué IP puedo usar en este sitio? ¿Qué IP puedo usar en este otro? Pues habitualmente, para que os hagáis una idea, en interiores, en residenciales, con un IP20 es suficiente. En baños habría que tener un poco más de cuidado por el tema de la humedad. Ya solemos poner un IP44. En el caso de que pongamos algo justo encima de la ducha o la bañera, nos tenemos que ir a uno más alto, casi un IP65. En piscinas, como he dicho, inmersión, IP67, IP68. En jardines completamente al descubierto, IP65. En pequeños porches, IP54 suficiente, IP44 también. Tenemos que ir también viendo ese rango de aplicación. Entonces, aquí os presento este pequeño aplique decorativo para exterior, por ejemplo, el exterior de un porche, que lo tenemos en dos potencias, mismo tamaño, dos potencias, y dos colores, como podéis ver aquí, en blanco y en negro. Temperatura de color neutra, como ya he explicado, en 4000 Kelvin, y vamos a ver la instalación, que no tiene nada. Como ya sabéis, todo lo que tenemos desde el Advance es súper sencillo de instalar. Simplemente cogemos la luminaria, marcamos en estas pequeñas pestañas que tienen los laterales para marcarlo en la pared donde lo queramos. Aquí recomendamos el uso del nivel, pero bueno, como he dicho, para gustos colores, y si nos gusta ponerlo torcido, pues es nuestro gusto. Hacemos los taladros, a partir de ahí pasamos nuestro punto de luz por la abertura inferior que tiene la propia luminaria, hacemos el cableado fase neutro, tapamos nuestra luminaria, la anclamos a la pared y a funcionar. Muchas veces ponemos recomendaciones de este estilo porque, aunque parezca que la tecnología LED no se calienta,
coge su temperatura. Igual que todo en esta vida, por lo que circula electricidad, coge temperatura. Entonces, pues recomendamos que no toquemos directamente los módulos porque pueden quemar. No nos van a hacer una quemadura de tercer grado posiblemente, pero sí que van a estar calentitos, ¿vale? Simplemente como recomendación. Añadir también que todo esto que tengo aquí viene adjunto con el producto, como cualquier tipo de producto que se pone en el mercado, tiene que tener instrucciones. Todas estas instrucciones vienen con el propio producto y si no, en nuestra página web también las podéis encontrar sin ningún tipo de problema. Que además os recomiendo dar una vueltecita para que veáis todo de lo que podemos disponer. Pasamos a luminarias funcionales. Esta, en este caso se llama LED Value Button y quiere reemplazar a la típica regleta de tubo fluorescente, la típica regleta que teníamos en pared o en techo con el tubo visto, sin ser una pantalla, sino con el tubo completamente visto. La tenemos en temperatura de color 4000 y en las tres dimensiones, 600, 1200 y 1500. Como digo, para reemplazar a más o menos muy eficazmente pues el tubo T8 de 60, el de 1,20 y el de 1,5 m. El 18, 36 y 58 vatios aproximadamente. ¿Y cómo se instala? Como siempre, desconectamos para trabajar con seguridad, marcamos dónde queremos que vayan las grapas. En este caso, la ventaja que tenemos con esta luminaria es que las grapas se pueden correr a lo largo de la luminaria, exceptuando justo los extremos, estas partes plásticas de los extremos. Pero a partir de ahí lo podemos ajustar como mejor nos venga de cara a la instalación. La luminaria tiene una abertura trasera, una pequeña tapita, donde pasamos nuestro punto de luz, conectamos fase y neutro, cerramos la tapita y ya se nos queda el cable encastradito en la luminaria. Luego simplemente hacemos un clic, como vemos aquí, en las pestañas y se nos quedaría completamente instalado. Encender, arrancar y a funcionar. Una luminaria funcional muy útil, por ejemplo, pues como vemos en la imagen de aplicación, en garajes, en bancos de trabajo o cualquier circunstancia que tuviéramos pues alguna regleta de este tipo. Pasamos a pantallas tipo panel, que seguro que las conocéis muchos de vosotros, porque son muy comunes y pues están diseñadas sobre todo para trabajar en techos técnicos, en falso techo con perfilería Armstrong, normalmente, perfilería vista, donde el marco del panel apoya completamente sobre esa perfilería vista, ¿vale? En esta gama de producto tenemos tanto temperatura neutra, 4000, como 6500 Kelvin, temperatura fría. Así como a su vez, imaginaos que no tenemos perfilería vista o cualquier sea la circunstancia que no podemos poner el panel empotrado, sino que tenemos que adosarlo. También tenemos marco para adosar esta pantalla tipo panel, que es muy habitual, para adosarla en superficie, como vemos aquí en la imagen de aplicación. Un alto paquete lumínico, la verdad, 3200 lúmenes, está muy bien. Viene más o menos a reemplazar una pantalla de 3x18, más o menos. 3x18, 3x14, dependiendo si era de T8 o de T5, del tubo finito, 16 milímetros. ¿Cómo se instala? Como siempre, más sencillo que esto no hay nada. Quitamos alimentación, retiramos nuestra antigua pantalla en ese techo técnico, ya sea el panel del Pladur o la pantalla antigua que tuviéramos, abrimos la caja de terminales, metemos nuestro punto de luz, nuestra fase, nuestro neutro y nuestra tierra, cerramos la caja, lo registramos en el techo, lo dejamos caer sobre la perfilería, como he dicho, y a funcionar. Aquí veis un poco las dimensiones que recomendamos de tener de distancia entre el falso techo y el techo real para todo el tema de disipación de calor de la propia luminaria. Pues más o menos 10-20 milímetros de grosor del propio techo y más de 50 de altura entre el falso techo y el forjado, por ejemplo, y una interdistancia entre, si está muy pegado a un muro, de 50 milímetros también, 5 centímetros, que ya veis que no es nada de distancia. Pasamos a proyectores, una de nuestras gamas más... Jesús, Perdona, dime. Antiguamente había paneles de estos que tenían transformadores, ¿verdad? Eso es, eso es. Esto entiendo que tenemos que tener cuidado cuando hagamos la instalación, quitar el transformador, no conectar directamente después del transformador. No. De hecho, las pantallas de LED están pensadas, vuelvo hacia atrás y lo vemos, ¿vale? Normalmente toda la luminaria de LED está preparada para trabajar directamente a red, a 220. O sea, no necesitamos transformadores, no necesitamos nada. Otra cosa es que hablemos de lámparas.
Pero hablando de luminaria completa integrada, no necesitamos nada. Simplemente quitar todo lo que era lo anterior y ponerlo nuevo directo a red, directo a 230 y funcionando. De hecho, las luminarias se suelen componer de dos componentes fundamentales, lo que es el driver, el equipo de control de la propia luminaria, y lo que es el módulo luminoso. En este caso, por ejemplo, este panel, el panel Essential, lleva todo junto en el propio panel, tanto el driver como el módulo luminoso. Entonces, los dos terminales que salen del panel, en esta caja de conexión rápida, ya directamente podemos enganchar nuestro punto de luz a 230. Y todas las luminarias que, por ejemplo, tenemos nosotros en LEDVANCE funcionan a 230 sin ningún problema. Salvo que hablemos, pues a lo mejor de alguna tira de LED especial que sí que necesita un equipo a 24 voltios. Pero no es el caso, o sea que todo trabaja a 230. No hay que mantener equipos ni mantener nada por el estilo. Ese es otro tema que veremos en tubos al final de la presentación. Vale, nos preguntan también si estos paneles son regulables a través de un dimmer. No, estos no son regulables. El caso del panel Essential no es regulable a través de dimmer. Cuando hablamos de dimmer, entiendo que hablamos de un regulador por corte de fase habitual y estos no son regulables por corte de fase, simplemente o no. El estándar habitual en regulación, que solemos tener nosotros en LEDVANCE, por ejemplo, es el DALI, es la regulación digital direccional. No, el corte de fase cada vez lo vamos teniendo menos. Corte de fase donde más se usa es en lámparas. Nuestras lámparas son regulables por corte de fase, por ejemplo. Y unos 10 voltios tampoco tenemos. Vale, no hay de momento más preguntas. Vale, pues seguimos. Proyectores, voy a meter un poquito un acelerón, que vamos comiendo tiempo, pero os agradece que haya preguntas, la verdad, para hacerlo un poco más ameno, más interesante. Proyectores Floodlight Essential, los tenemos tanto con sensor en 10, 20 y 30 vatios, en las tres temperaturas de color, y 50 vatios, perdonadme. Tres temperaturas de color, tanto cálido 830, perdón, 3000 Kelvin, como neutro 4000 Kelvin, como frío 6500 Kelvin. Sin sensor, exactamente igual, 10, 20, 30 y 50 vatios, en las mismas tres temperaturas de color. Y como novedad, tenemos también proyectores en alta potencia, 100, 150 y 200, tanto con sensor como sin sensor. Pero solo los tenemos en temperatura blanco neutro, 4000 Kelvin. La verdad que estos proyectores estamos muy acostumbrados a usarlos, por ejemplo, en fachadas, en jardines, en cualquier aplicación de exterior. Sabéis que normalmente se suele poner un proyector de este estilo que reemplaza tradicionalmente, pues, por ejemplo, el de 10 vatios a una lámpara de 150 de halógeno, de doble terminal, de R7S. Y como veis aquí, pues, por ejemplo, en la aplicación para pequeñas casetas de jardín o, como he dicho, fachadas, salidas a patios, salidas a terrazas, en cualquier sitio puede encajar este tipo de proyectores según la potencia, obviamente. No vamos a poner encima de una puerta 150 vatios. Tal vez, perdonadme, con 10 o 20 vatios es más que suficiente. Como hemos dicho antes, pues mira, paquetes lumínicos hasta 4500 lúmenes, que viene a reemplazar pues a una lámpara doble terminal de 400 vatios, más o menos, ¿vale? Y la instalación, muy sencilla. Como siempre, desconectar de alimentación, medir dónde vamos a hacer los taladros. Ahora os enseño que tengo por aquí un par, que veis que ya veréis que los pequeñitos son muy chiquititos y muy fáciles de instalar. Aquí tenemos la distancia, la interdistancia a la que hay que hacer los taladros para conectar la lira de nuestro proyector, lo que es la lira, la abrazadera del proyector, por así decirlo. En el caso del de 50 recomendamos usar taco de expansión porque pesa un poquito más, este taco de aquí, taco metálico de expansión, no el taco plástico habitualmente porque es un poquito más grande, un poquito más pesado. Y muy importante, lo que siempre recomendamos es realizar la conexión en una caja estanca IP65, ¿vale? Para seguir manteniendo la estanqueidad del propio proyector y a partir de ahí a funcionar. Consideraciones a tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la inclinación, que llegamos desde 90 a 60 grados más o menos, la inclinación del proyector. Ahora lo veréis que tengo por aquí uno, por ejemplo este es el de 10 vatios con sensor, que es muy chiquitito. Y muy importante también a la hora de instalar el tema del cable. Los proyectores vienen con 30 centímetros de cable. En este caso, los que tengo aquí, pues los tengo un poquito recortados porque si no es un poco incómodo para ir sacándolo y metiéndolo. Vienen con 30 centímetros de cable y muy importante que el cable siempre quede, en el caso de que lo instalemos en pared, tirante hacia abajo, o en el caso de que saquemos el punto de luz de la pared y no lo traigamos desde abajo arriba, sino que viene de arriba abajo, hacer esta pequeña curvatura
en el cable. ¿Por qué? Porque el proyector es IP65, no es sumergible, entonces cabe la posibilidad de que si lo ponemos así directamente, terminemos teniendo filtraciones por el prensaestopas. Por cualquier motivo de agua de lluvia, por ejemplo, que va escurriendo poquito a poco, y esa luego filtración se termina trasladando al interior de la luminaria y podemos terminar sin nuestro proyector. En la parte del sensor, muy rápido, habitualmente 90 grados de apertura, es luminosidad y presencia, y a los 10 segundos se apaga. Tiene un umbral de entre 10 y 60 luxes y a los 10 segundos, sin detectar, apaga. Más o menos una distancia en diagonal a una persona de altura media entre 2 y 6 metros. Y como os decía, pues mira, aquí tenemos, por ejemplo, un caso con sensor. Aquí veis el sensor que tiene, un PIR, un infrarrojo. Aquí tendríais la lira, la interdistancia que aparece aquí es la que se marca en las hojas de instrucciones que hemos visto antes, estas dos de aquí, aunque también lo podemos hacer con uno central únicamente, pero bueno, para tener la seguridad de que no se mueve en este ángulo, pues le ponemos los dos y ya ajustaríamos el proyector a lo que fuéramos necesitando. Por ejemplo, si anclamos en pared y lo queremos poner hacia abajo, pues sería algo tal que así. Como veis, la lira tiene un pequeño angulito también para realizar la instalación. No es completamente recta, pero si fuera completamente recta tendríamos que ganar más inclinación. En este caso, pues tengo aquí otro un poquito más grandote. Este es un poquito más serio. Este es el de 30 vatios. ¿Veis? Este acabado también en blanco, esmerilado completamente. Cristal visto. Y para instalar, pues idem de lo mismo, ¿no? Instalaríamos y inclinaríamos según la necesidad que tuviéramos, por ejemplo, en este caso. Sin más, como veis, los proyectores no tienen nada tampoco, es muy sencillo de instalar y pasamos al portfolio de proyectores de carril monofásicos. Aseguro que muchos de vosotros estáis acostumbrados al proyector de carril trifásico. Nosotros tenemos, por ejemplo, en BigMat el monofásico. Tenemos este tipo de proyector de carril que es para insertar una lámpara casquillo GU10, lo que es la dicroica, lo que nosotros llamamos habitualmente el Advanced Par 16. Y es para, vuelvo a repetir, carril monofásico. Nosotros tenemos todos los componentes que los podéis encontrar sin ningún problema, desde carril 1 metro, tanto blanco como negro. Ya viene con el alimentador, el propio carril, muy importante. Y todos los accesorios. Aunque venga el carril con alimentador, vendemos el alimentador extra, la interconexión entre carriles fija, la conexión en esquina con ángulo de 90 grados, la interconexión flexible para el caso de que no vengan a 90 grados, por ejemplo, o no sea completamente recta, sino que sea, por ejemplo, oblicua. Y simplemente, bueno, perdonadme, también el conector no en T, en cruz, pues si venimos por todos los laterales, y los accesorios de suspensión, en caso de querer suspender el carril. También tenemos bases monofásicas individuales, en caso de querer poner puntos específicos de luz. ¿Cómo se instala? Sobre todo la parte del carril y del alimentador, que es la tediosa, entre comillas, por así decirlo, porque el resto es simplemente ir añadiendo en el momento que ya demos tensión. Retiramos nuestra tapa del alimentador. El alimentador solo tiene fase y neutro. Cableamos, cerramos, seguimos con la conexión bajada. Marcamos en el carril donde vamos a taladrar. El carril ya tiene unas hendiduras por donde se pasan los tornillos y damos alimentación cuando pongamos nuestro foco, nuestro proyector de carril. El proyector, como he dicho, viene con dicroica, simplemente insertamos, giramos y se queda completamente puesto. Podemos poner aproximadamente 3 por metro, que suele ser el habitual para que no estén tampoco muy pegaditos y podamos orientarlos bien hacia donde queramos que apunten las luminarias, lo que queramos resaltar en este caso. Simplemente el proyector de carril se encastra en el carril, cerramos esta pequeña plataforma que tiene y a funcionar a 230. Por último, para que veáis toda la posibilidad de instalación que ya he dicho de palabra a través de los accesorios, pues aquí tenemos tanto los carriles como las conexiones intermedias, esta conexión flexible, el codo a 90 grados, la conexión en cruz para venir desde todos los lados, etcétera, etcétera. Tenemos varias versiones también de proyector de carril. Estos son los que encontréis en BigMat, pero si necesitas alguno más, pues os invito a visitar nuestra. Proyectores de trabajo. Lo voy a focalizar mucho. Nosotros es una herramienta que se usa habitualmente pues, cuando estamos en obra, imaginaros, y tenemos un cuadro de obra porque todavía no tenemos iluminación montada en los techos y paredes, pues muchas veces estos proyectores nos terminan salvando la vida. Los tenemos, en este caso, 20, 30 y 50 vatios con
esta base para tenerlo apoyado pues, en un suelo, una mesa, en un andamio, por ejemplo, con, si no me equivoco, que estará por aquí, 3 metros de cable con el enchufe europeo para conectarlo a cualquier toma de enchufe, ¿vale? También tiene 2 tomas de enchufe traseras, porque es para, por ejemplo, ahorrarnos el alargador, pues ponemos el proyector, nos lo llevamos donde lo necesitemos y no tenemos que llevar el alargador extra. A ver, en caso de que lo necesitemos sí, pero en este caso pues ya tendríamos aquí las 2 tomas de enchufe pues, para conectar, por ejemplo, el taladro o conectar, por ejemplo, la radial o conectar la herramienta que necesite electricidad. Potencia máxima entre los dos, 3000 vatios, entre los dos enchufes. Lo tenemos también con este soporte de suelo en tipo S. Estos son los que llamamos S-Stand, que también son móviles, son rotacionales. Estos son fijos, solo rotan en este ángulo, pero estos de aquí también rotan en este soporte. Igual 20, 30, 50 vatios en 4000 Kelvin. Y por último, las versiones con trípode, tanto de un proyector como de 2 proyectores, desde 20 hasta 50 vatios. 1 por 20, 2 por 20, 1 por 30, 2 por 30, 1 por 50, 2 por 50. Creedme que yo, por ejemplo, tengo el 2 por 50 y viene muy bien. Es muy útil, pues, por ejemplo, cuando estás pintando en casa que tienes todo tapado, no puedes darle a la luz, cualquier circunstancia, o que estás trabajando en algún lugar donde no te alcanza las luminarias que tienes instaladas habitualmente, necesitas ese aporte de luminosidad extra, además trabajo que necesita un buen aporte de luminosidad y se trabaja muy bien con ellos y son, la verdad, que mega útiles. Jesús, Dime, perdona. ¿este sistema puede ser utilizado, por ejemplo, también en exteriores? Perdón, no te oigo, David. Puede Esta ser luminaria utilizada en puede ser exteriores. tan... Sí, sí se puede A fin y utilizar al en cabo, exteriores. a fin y al cabo, la mayoría de estos proyectores son IP65, o sea que claro que se podría utilizar en un exterior. No Vale, a ver, me refiero, no, tampoco lo vamos a dejar sumergido, por así decirlo, que esté a ras de suelo, pero un proyector con trípode, claro que sí, es un IP65 como cualquier otro tipo de proyector de los que podemos disponer, puede estar al exterior libremente, ok. ¿vale? Y ya hemos pasado más de la mitad de la presentación. Ya no nos queda nada, os lo prometo, que vamos justitos de tiempo. Agradezco todas las preguntas que vais haciendo. Hemos terminado la parte de luminarias que podéis ver en BigMat. Así que vamos a pegar el salto a las fuentes de luz, pues a los tubos de LED, a las lámparas de LED, a todo lo que podéis encontrar también ahí en BigMat. Empezamos por la parte de tubos de LED. Recordaros, muy importante, que estamos en plena fase de prohibición perdón, lo diré, de la fluorescencia. Perdonadme que no me salía la palabra. Empezamos en febrero con la descatalogación y el cese de la fabricación debido a la directiva RoHS de la fluorescencia compacta de pines sin equipo integrado, o sea, lo que en marca Osram tradicionalmente se ha llamado Dulux. Seguro que os suena la gama de las lámparas ahorradoras. Y la fluorescencia lineal, lo que son los tubos T8, 18, 36, 58, los habituales, 60 o metro 20, metro y medio. Tanto los T5, los finitos, los de 16 milímetros, los que solo funcionaban con balasto electrónico. Se cesa la fabricación, se ha cesado, mejor dicho, el 25 de agosto. O sea que llevamos un mesecito que ya no se puede fabricar debido a la directiva RoHS. ¿Por qué? Porque contenían mercurio y esta directiva ha prohibido el uso del mercurio en este tipo de iluminación, por lo que ya se deja de fabricar. Entonces es el momento ideal para empezar a usar LED, sumarnos a ese ahorro extra de energía que da el LED por menor consumo y por menor reposición, por ejemplo. Entonces, ¿qué portfolio de tubos LED tenemos? Pues tenemos el portfolio T8 EM, electromagnético, y T8 universal. Nosotros nos vamos a centrar en el electromagnético, que es el que podéis encontrar en BigMat. Y electromagnético, ¿por qué? Porque se llama EM. Porque funciona con equipo de control convencional, lo que habitualmente se llama reactancia. Reactancia de toda la vida con nuestro cebador. ¿Vale? Imaginaros, vosotros tenéis una pantalla estanca con vuestra reactancia, con vuestro cebador habitual. Ahora veremos cómo se instala y el tubo, cómo hay que cablearlo si queremos recablearlo o cualquier circunstancia. En el caso del universal funciona con todo, y digo con todo porque habría que tener en cuenta compatibilidades con balasto electrónico, etc. Pero bueno, no es
especialmente relevante, que sepáis que lo tenemos. Y el T5, el finito, el de 16 milímetros, pues igual, tenemos la versión HF que funciona con balasto electrónico, que igual habría que ver la compatibilidad. Entonces, ¿qué principales ventajas podemos conseguir de esta gama de productos? Por ejemplo, del T8EM. Lo primero es el reemplazo directo a la fluorescencia tradicional T8. Tenemos los reemplazos, para que os hagáis una idea, de 15, 16, 18, 30, 36, 38 y 58 vatios. Os digo que el habitual son 58, 36 y 18, pues lo que era el 60 centímetros, metro 20 y metro y medio. Además tenemos una gama de muy alto flujo. Esto que explicábamos antes de qué son los lúmenes tal, pues el normal en un tubo suele estar en torno a los 3000 lúmenes, pues hay una gama de alto flujo que llega hasta 3500. Tenemos esa gama extra. Toda la gama es en cristal, igual que eran los tubos tradicionales, para seguir manteniendo ese diseño tradicional en cristal, así como la salida de luz que sea completamente uniforme en el suelo, aunque también, si lo necesitáis por cualquier circunstancia, pues tenemos algunas gamas en policarbonato, en los Star PC, que podéis encontrar aquí. Entonces vamos a hablar pues, de lo que tenemos, que lo habitual, como he dicho, es el 16, el 18, perdón, el 36 y el 58. Y tendríamos también reemplazo para el 15, 16, 30 y 38, que serían 438 milímetros, 720, 900 y 1050, que aquí se suele encontrar algo menos. Aquí lo que más se encuentra son estas tres potencias con las longitudes que os he dicho, 60, metro 20 y metro y medio. En el caso del universal tenemos menor portfolio, porque como he dicho, lo que más se trabaja es el electromagnético. ¿Y cómo lo podríamos encontrar estos tubos de LED? ¿Cómo sé yo que tengo que buscar estos tubos de LED? ¿No? ¿Cómo los vemos en tienda, por ejemplo? Pues, por ejemplo, encontramos que aparece aquí que hay que usarlo con el arrancador de LED que viene con el propio tubo. Este distintivo se encuentra aquí en el tubo, como podéis ver en la imagen. Además, pone bien grande EM, de electromagnético, o directo a red. Y por último, para diferenciar las temperaturas de color que explicaba anteriormente, tendríamos la paleta de colores en el propio embalaje del tubo. Que es cálido 3000, sería amarillito, que es neutro, este azulito blanco, y que es blanco frío, 6500 Kelvin, en azul. Y nos lo encontraríamos, pues más o menos así en un lineal con sus correspondientes ganchitos colgados en el expositor, por ejemplo. También tenemos el circular, en potencias de 22, 32 y 40. El de 40 además ha salido nuevo ahora, para el reemplazo de tradicional siempre. Estos son potencias tradicionales que funcionan con balasto convencional, con reactancia también. Y los tenemos igual en 3000, 4000 y 6500. Cuando hacemos un reemplazo de tubos fluorescentes y no sabemos qué tenemos, yo os doy aquí hoy dos truquitos muy, muy rápidos. El primero, el test del cebador, que eso es ya cuando estamos con luminaria abierta y vemos que hay de verdad, que es donde vemos, pues mira, tiene cebador convencional, tiene con el portacebador, por lo que está trabajando con reactancia convencional, por lo que podemos usar el T8 electromagnético sin ningún problema. ¿Que no tiene cebador? Pues eso implica, o toda la pinta tiene, de que está trabajando con un balasto electrónico. Entonces no podemos usar el electromagnético. Tendríamos que recablear y preparar nuestra luminaria. Ahora veremos más adelante cómo se prepara y cómo se recablea. Y el test de la cámara. No hace falta que nos metamos en faena. Yo saco mi teléfono móvil, abro mi cámara del teléfono móvil y digo, venga, vamos a ver qué tengo instalado aquí. Si vemos que hace estos parpadeos la cámara, es balasto electromagnético. Quiere decir que tenemos reactancia y cebador. ¿Que no parpadea ni hace nada? Electrónico. No podemos usar el T8EM, este tubo electromagnético. Entonces, cuando no podemos usarlo, que sería tan fácil como desconecto, quito el tubo tradicional, que sería este gris, quito el cebador tradicional, pongo el cebador que trae el propio tubo de LED, planto el tubo de LED a funcionar, ¿qué hago? Pues recableo. Tengo que recablear la luminaria. Eso o cambiar la luminaria completa, cualquiera de las dos. ¿Y cuál es el esquema de cableado cuando recableamos? El que veis aquí. Olvidaros de lo que pone CCG, olvidaros de lo que pone LED Start, imaginaros que es un cable o un cable. ¿Que tenemos una luminaria de un tubo? Pues ¿qué hago? Me llevo, aquí estaría la fase, me llevo la fase por un extremo a uno de los pines. Como sabéis, los tubos tienen 4 pines. Me llevo
la otra línea, que sería el neutro, a otro pin. Y diréis, ¿y qué hago con los dos pines que quedan sueltos? Pues los puenteo. Saco otro cable y puenteo esos dos pines que quedan sueltos. Y así se cablearía un tubo de LED marca Osram o marca LEDVANCE de LEDVANCE para que funcione sin ningún problema. De tal forma que pongamos como pongamos el tubo, directo a red, va a funcionar. ¿Que tenemos dos tubos de LED? Pues tenemos dos opciones. O hacerlo como aparece aquí en Tandem, igual, eliminar lo de CCG, lo del LED Tube Start, que sería, pues me llevo la fase, puenteo un pin con el otro, el que me queda suelto me lo llevo al otro tubo, vuelvo a puentear y el neutro me lo saco en el segundo tubo. O en su defecto, conexión en paralelo, igual que hemos hecho con este tubo y funcionando. Eso sería todo. Ese sería el recableado de la luminaria. No tiene ninguna complejidad, os lo aseguro. Y por último, saltamos a lámparas de LED. Las lámparas de LED sí que en instalación no tienen nada y veréis que disponemos de una amplia gama brutal. En las tres temperaturas de color, en blanco cálido, neutro, frío, con filamento visto, con filamento pero terminación opal, o sea que sería de cristal pero con terminación opal, y difusor de calor. Pues, por ejemplo, en el caso de las estándar, que son las lámparas habituales que estamos acostumbrados a tener, tenemos estándar desde reemplazo de tradicional a 40 vatios hasta reemplazo de tradicional de 150 vatios. Que da aproximadamente, os lo digo de memoria, 3.400 lúmenes, que es una barbaridad, creedme lo que os digo. Lo tendríamos, como digo, en filamento visto, esto que es disipador de calor. Estas son las típicas que tienen la cubierta plástica y el disipador de calor de aluminio. Esto de aquí, toda esta parte de aquí, es aluminio completamente. Casquillo de 27. En el caso de las tipo vela, casquillo de 14, casquillo de 27 también tenemos. Igual, las mismas gamas que las estándar. Igual con lo que llamamos nosotros Classic P, que también se entiende como esférica o adorno. Casquillo de 14, E27. Igual, filamento visto, filamento PAL, difusor de calor. Luego ya algo más de especialidad, pues lámparas que tienen cúpula para iluminación indirecta, que dan un efecto muy chulo si los ponemos en alguna mesita de pie o en alguna de techo para que dé la iluminación hacia arriba o en el caso que sea de pie hacia abajo, no todo también hacia arriba. Luego tipo globo, que estaréis acostumbrados a verlos, tipo lo que nosotros llamamos Edison, la clásica, esta ampolla tipo clásica. La gama vintage, me he comido una N, perdonadme, que serían las lámparas más decorativas, pues con filamentos que dan formas, con terminaciones así en color ahumado, terminaciones en dorado, de colores, y luego las stick, serían las tubulares, en casquillo de 27. Pero también tenemos la reflectora de toda la vida, lo que se ha llamado la halógena. Las par 16, que es el casquillo GU10, es el más acostumbrado, el de giro y tiro, ya está. El foco halógeno de toda la vida. Y luego por reflectoras, pues tipo, por ejemplo, par 20, R39. Aquí ya nos metemos en otra batalla que veremos un poquito más adelante. MR11 y MR16 son casquillo de pin, simplemente enganchar pin, pero a 12 voltios, a baja tensión. Ahora os explicaré qué hay a 12 voltios, qué tenemos que tener en cuenta cuando hagamos este tipo de reposiciones o de reemplazos y veamos que tenemos transformadores, ¿vale? Y luego, por último, pues las reflectoras, las típicas R50, R63, R80, casquillos E27. Ya las especialidades. Aprovecho para hacerte una pregunta. Cuéntame. Ponen por aquí si se puede utilizar los tubos en luminarias con balasto electrónico sin recablear. Yo creo que ya está contestado, ¿verdad? A ver, las luminarias con balasto electrónico para usar tubos. Luminarias con balasto electrónico, primero de todo. Si queremos usarlo, tiene que ser un tubo compatible, bueno, un balasto compatible con un tubo específico de balasto electrónico. O sea, tiene que ser un tubo UN, universal, o en el caso de T5, HF. Si tengo el balasto electrónico y quiero poner un EM, hay que recablear. No puedo mantener el cableado que lleva el balasto. Tengo que recablear la luminaria. Quitar el balasto electrónico, por supuesto. No puedo alimentar con el balasto electrónico y recablear la luminaria. No sé si creo que he contestado, David. ¿Puede ser? Sí, yo creo que sí, yo creo que está contestado. Era Si no, de todas formas, que nos diga el perfecto. asistente y que nos diga el Perfecto. participante. Si tenemos un balasto electrónico, lo que os digo, y queremos poner un tubo directo a red, hay que quitar el balasto electrónico y recablear, como hemos visto en el esquemilla. Voy siguiendo, si hay alguna pregunta más. Y por último, las especialidades en lámparas. Las T26, lo que se llamaba pebetero, normalmente, en casquillo 14,
Luego especiales completamente lineales, S15 lo que se llamaba en Osram Sofito, R7S que es para reemplazar las halógenas doble terminal, R7S es el tipo de casquillo, el doble terminal, en proyectores normalmente, las de casquillo de pines, las G4, que estas también trabajan a 12 voltios, muy importante tenerlo en cuenta en mente. Ahora veremos qué tiene el 12 voltios de especial. El G9, que es casquillo de patilla, pero directo a red, y bueno, ya especialidades que seguro que algunos conoceréis de tiempo A, de la época tradicional, como por ejemplo las Linestras en versión LED, Ledinestras, Circolux, que es una lámpara muy especial, igual que con la GX53. La GX53 es algo similar a lo que es las lámparas que están en tipo planetario, las AR, pero con casquillo similar al GU10, al que tienen las dicroicas. ¿Y por qué digo el tema de las lámparas a 12 voltios? Porque hay transformador. Si van a 12 voltios no podemos poner directas a red, hay que poner un transformador. Y cuando hablamos de ya lámparas de LED, hay que tener muy en cuenta la electrónica. La electrónica no siempre es compatible todo con todo, por lo que hay que tenerla muy en cuenta. Nosotros tenemos listas de compatibilidad en nuestra página web con los transformadores más habituales que se encuentran en el mercado. Nosotros, por ejemplo, seguimos teniendo el HTM70 marca Osram, que es un transformador muy habitual, y este lo podéis encontrar aquí sin ningún problema. Pero que llegáis a la instalación y encontráis otro balasto electrónico, pues podéis recurrir a estas listas, comprobarlo y ver si es compatible, si no es compatible, si se puede usar o si no. Muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y por último, ya os prometo que termino, el portfolio de fluorescencia compacta en LED. O sea, el reemplazo de la fluorescencia compacta, que como he dicho, ya se ha dejado de fabricar por normativa europea, pero en LED. ¿Qué solemos tener más habitualmente? Las D, las Dulux D, EM, electromagnético. Cuando veáis EM, lo mismo que he explicado para los tubos, funciona para la fluorescencia compacta, con reactancia convencional. Y cuando veáis HF, exactamente igual, para balasto electrónico compatible. Entonces, esta es toda la gama de la que disponemos, que os puedo asegurar que es muy amplia, muy amplia, porque tenemos prácticamente reemplazo para toda la fluorescencia compacta tradicional. Aquí podéis ver un poco el más habitual por potencia en cada tipo. Pues lo más habitual que se suele encontrar suele ser el 26 y en caso del S el 9 y en caso del F el 36. Suele ser lo más habitual de encontrar y luego en caso del L pues ya de 36 o 55. Y en caso de T 42. El 42 todavía se sigue utilizando. Pero vamos, lo más habitual que podéis encontrar el D26 y el D/E26. D/E simplemente quiere decir que tiene 4 pines para balasto electrónico y el D que tiene 2 pines que era para la reactancia. Como he dicho, igual que los tubos, el packaging nos dice todo. Si es amarillito, es cálido, 3000 Kelvin. Si es así, un poquito más azulito, tirando a grisáceo, pero más blanquecino, 4000 Kelvin. Aquí ya no tenemos blanco frío, como en los tubos. ¿Y cómo recablear? O en caso de que no queramos mantener la reactancia, porque sabemos que consume mucho, ¿qué hacemos? Pues en el caso de tener una lámpara de 2 pines, fase por un pin, neutro por el otro y a funcionar. Ya está. Eso sería todo. Si no queremos mantener la reactancia. CCG es reactancia. Si queremos mantener la reactancia, pues dejamos la reactancia y a funcionar. ¿Que no la queremos mantener? Pues fase por un lado y neutro por el otro. En el caso de lámparas de 4 pines, primero de todo, por ejemplo, Dulux D/E. Lista de compatibilidad, igual que con los tubos, igual que con las lámparas a 12 voltios, porque la electrónica no es compatible toda con toda. Y primero tenemos que saber que tenemos la luminaria. Que no queremos compatibilidades, que no queremos mirar compatibilidad, porque, joder, se pierde un tiempo, que hay que hacer investigación y tal. Porque, por ejemplo, balasto, que no es compatible el balasto, podemos cablear directo a red. De los 4 pines de la lámpara, fase a uno, neutro a otro, los otros 2 libres y funcionando. Muy importante en esa posición. También destacar que esa posición viene marcada en la propia lámpara. En la propia lámpara viene por dónde queda fase, por dónde queda neutro o viceversa. Ya sabéis que es una red alterna, que no pasa nada. Y a funcionar. En el caso de operar 2 lámparas, en paralelo, como estamos viendo aquí. Completamente paralelo. ¿Que el balasto electrónico es compatible? Porque hemos querido hacer la investigación pertinente y hemos visto que sí es compatible, que funciona y todo va perfectamente. No haría falta de cablear nada. Quitamos una, ponemos la otra y a funcionar sin ningún problema. Así que esto sería todo por hoy. Perdonadme que creo que me he extendido un poquito de más. Creo que me he pasado un par de minutillos. Lo lamento en lo más profundo, pero bueno, Tenemos había que una contar pregunta, todo. Jesús. Tenemos una pregunta. Cuéntame. Nos dicen,
Solución para bombilla estándar LED E27 que queda un poco iluminada aún apagando el interruptor unipolar de la estancia. Yo alargo un poco más y te digo que no es solamente la única luminaria LED, la E27, que he visto que se queda en alguna ocasión. Se queda como una especie de tensión residual y se queda un pequeño Sí, encendido. Normalmente yo lo que suelo recomendar, y parecerá tal, primero de todo, invertir la polaridad del casquillo. Hay veces que sucede que pues, lo tenemos al revés conectado y por el neutro, por la fase, pues estamos seccionando, en lugar de la fase, estamos seccionando el neutro. Hay veces que pasa. Y tenemos algo de tensión en esa lámpara. Aunque no cerremos el circuito, le está entrando tensión. ¿Y cómo se soluciona muy, muy fácilmente y rápidamente? Sección bipolar, seccionador bipolar. Y nos quitamos esa tensión residual. Yo lo he usado muchas veces, el seccionador bipolar, y sin ningún problema. ok. No sé si tienen más preguntas los asistentes. Parece que no. Pues Pues nada, muchas gracias por la atención, por esta horita que hemos compartido en el día de hoy. Y nada, os dejo esta última diapositiva porque, como sabéis, todos estamos encantados de mejorar y de tener vuestro feedback, vuestras opiniones de la presentación. Así que quien quiera, pueda y tenga ganas, pues ahí le dejo un pequeño código QR que la verdad que valoramos muy positivamente la participación de todos vosotros en este tipo de pequeñas encuestas para valorar pues tanto al presentador que soy yo, como la formación en general, como todo lo que queráis decir. Así que nada, ahí os lo dejo un ratito para que si nos queréis echar ese cablecito, nosotros encantados siempre. muchas gracias también a vosotros, Jesús, y muchas gracias a todos los asistentes. Así que nada, nos vemos en la siguiente formación, que será el día 5 de octubre y que la tendréis publicada en breve en nuestra página web, como siempre, y en redes. Muchas gracias, Jesús. Un Muchas gracias abrazo a ti, David. y nos Que tengáis vemos. muy buena tarde. Hasta Igualmente, luego. hasta luego.